Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy nosotros podemos compartir la palabra de Dios con el tema de el propósito de la ley. Busquemos la palabra de Dios, Éxodo capítulo 24, del versículo 1, voy a leer. Según la palabra de Dios, Éxodo capítulo 24, del versículo 1, voy a leer. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejanza al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Hasta el versículo 15 he leído. Qué interesante es que Dios nos dio el libro de Éxodo. Por medio de este libro nosotros podemos investigar
cómo Dios había amado a los israelitas, a los seres humanos. Porque dentro de Éxodo capítulo 19, y también nosotros podemos ver desde capítulo 20 hasta 23, detalladamente estaba explicando sobre mandamiento de Dios. Pero al llegar el capítulo 24, todavía no les dio Dios como 2 tablas de piedra donde iba a escribir mandamiento de Dios, sino que hay un curso, ¿no? ¿Ya? Antes de dar mandamiento de Dios, en el capítulo 19 de Éxodo, Dios le llamó a Moisés para que él preguntara a los israelitas. Dios iba a dar mandamiento y ellos iban a cumplirlo o no. Y descendió de monte Sinaí Moisés, preguntó a 70 ancianos, ¿Dios va a dar mandamiento? ¿Ustedes van a cumplir? Sí, cómo no. Y luego Moisés subió a monte Sinaí, respondió a Jehová, Señor, dice que ellos ya están listos para cumplirlo. Luego Dios le mandó a Moisés para que llamara otra vez los israelitas entre 3 días. Pero cuando todos los israelitas llegaron en monte Sinaí, nadie podía subir, solamente Moisés podía subir. En nube, en la oscuridad, como ardiendo el fuego como si fuera horno, Dios estaba hablando como si fuera trueno y también alámpago. Ya estaba llegando gran miedo. Por eso los israelitas decían que, Señor, por favor, hable solamente a su siervo Moisés. Moisés nos transmitirá. Por fin, Dios les entregó mandamiento de Dios sin tablas de piedra. Y luego, Dios tanto quería hacer contrato. En el capítulo 24, donde sale haciendo altar y los jóvenes estaban preparando holocaustos para hacer paz de Jehová, y luego degollando, quitando la sangre y guardando dentro de tazón, y la sangre, la mitad, puede derramar sobre el altar de Dios y luego ir rociando hacia los hombres israelitas y también sobre el libro de la ley. ¿Por qué está usando la sangre? La sangre símbolo de como la muerte, ¿no? Si no puede cumplir la ley, será ejecutado y sentenciado de muerte. Significa que antes de establecer el pacto con la ley, la gente comete, no tiene juicio. Pero después de establecer la ley, cuando uno que comete, ya va a llegar el juicio de Dios. Por esa razón, nosotros podemos ver que una vez ya Dios no permitió que subiera otros hombres a monte Sinaí, pero después de hacer esta ceremonia de establecer mandamiento de Dios, Dios les permitió a 70 personas entre los ancianos que subieran a monte Sinaí, donde quedaba nuestro Dios, juntamente comieron, bebieron. ¿Se encuentra esta palabra o no? Ya, nosotros podemos ver. Acá dice, el versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz,
Y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Eso es como haremos. Significa que ya estamos de acuerdo y preparados. Ya nosotros podemos cumplir, vivir como lo que Dios nos manda. ¿Es cierto? Por eso ya está haciendo un contrato con Dios, como dice. Acá dice el versículo 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó y oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, obedeceremos. Constantemente ya está saliendo que quiere hacer, cumplir, etcétera, etcétera. Por fin, el versículo 8, como dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, dice, pueblo. Ya, rociando, cuando se rocía ya se cae, ¿no? Rociando y se cae el suelo. Pero Dios lo vio porque dos partes, uno es altar hacia Dios, otro es hacia pueblos, ambos lados. Es decir, ya está listo empezar pacto, contrato. Dios había mandado, los israelitas iban a cumplir. Pero el problema es que si no va a cumplir, hay castigo. Eso es. Antes de rociar la sangre, Dios no permitió que subiera ninguno fuera de Moisés. Pero qué raro, ¿no? Está empezando a invitar a los israelitas a Monte Sinai. Vea, el versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. Anteriormente podía ver a Dios o no. No podían ver. Porque Dios no quería mostrar, tampoco quería permitir. ¿Quién es Aarón, Nadab y Abiú? Aarón es primer sumo sacerdote de Israel. También sus hijos, Nadab y Abiú. Los dos son sacerdotes. 70 ancianos es como representante de tribus de Israel. Y juntamente con Dios, como si fuera ese lugar como en el nube, como dice el versículo 10, y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Es decir, que ya como si fuera el paraíso o como si fuera el cielo, se veía comiendo, bebiendo. Entre 70 ancianos, ¿cómo estaba sintiendo? ¿No? ¿Cómo estaba pensando? ¡Wow! La verdad que Jehová es nuestro Dios único, Dios Jehová, quien nos rescató de Egipto, quien nos da la vida. Nosotros podemos servir al Señor. Creo que ya está listo, ¿no? Ya luego despidiendo Moisés a ellos, y luego decía que ya Aarón y Hur está con ustedes, por eso en vez de mí, si hay algo que tiene para solucionar, entonces tienen que preguntar y solucionar. Luego, por medio de la guía de Dios, Moisés subió a Monte Sinai. Dios manifestó en nube entre 7 días, y luego pasando 7 días ya Moisés subió sobre nube para conversar con Dios durante 40 días. ¿Qué es lo que quiero decir? Entre los pueblos, como 70 ancianos y también Aarón y sus hijos, han visto que Dios ya está vivo, han visto
que Jehová tiene gran poder. También ellos ya están de acuerdo de cumplir mandamiento de Dios. ¿Es cierto o no? Pero este pensamiento, este sentido, poco a poco se envejece. ¿Por qué? Un día, 10 días, 30 días, no viene más Moisés. Máximo 40 días, no viene. Por ello pensaban que habría muerto Moisés. Ya. Luego empezó a formar becerro de oro y decían que eso es Jehová. Eso es Jehová. ¿Por qué? Ellos todavía están confundidos. ¿Quién es Dios verdadero? ¿Quién es el Creador? Solamente ellos estaban siendo esclavos en Egipto. Por eso ellos estaban confiando la fuerza de vaca, porque ya cavando la tierra, llevando cosas, obedeciendo muy bien. Por eso en el corazón de cada uno de los israelitas, considerando Jehová como si fuera vaca. Señor, deme plata. Acá estoy. Ya tiene en su mano. Señor, deme diamante. Ok. Si había orado, voy a darle Hoy en día cada persona está considerando en sus corazones como si fuera como la máquina de automático que sale billetes. Ping, ping, ping. Cada momento que ora, Dios responde pam, pam, pam. No es así. Después de ser salvo, la gente sí o sí tiene que reconocer que ya está siendo siervo de Dios. Siendo siervo de Dios, tiene que preguntar la voluntad de Dios, el amo. La voluntad del amo, la voluntad del dueño de nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere que yo haga? ¿Qué es lo que quiere que yo viva? Eso es como el objetivo de existencia entre los siervos. Pero está cambiando por la religión. Mucha gente quiere ver su sueño. Mucha gente quiere ver como alguna prosperidad. Pero no es así. Pasando tiempo, ya la clase pasada, como había contado, ¿no? Los israelitas formaron becerro de oro, empezaron a adorar. Busquemos Éxodo capítulo 32. ¿Ya? Éxodo capítulo 32. Está saliendo esta palabra, ¿no? ¿Cómo dice? Así, el versículo 22. Así dice. Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Es decir, que la gente, después de hacer contrato con el mandamiento de Dios, se inclinó hacia mal. Y luego estableció otro Dios, estableciendo el becerro de oro como imagen de ídolos, adorando a los ídolos, y eso está quebrantado del mandamiento de Dios. ¿Por qué la gente no podía cumplir el mandamiento de Dios? Antes de llegar 2 tablas de piedra ya había quebrado todo mandamiento. Mucha gente no puede darse cuenta.
tanto quiere cumplir mandamientos de Dios solamente, pero ¿por qué no sabe que ya había derrumbado? ¿Por qué no sabe que ya había cometido? ¿Por qué no sabe que ya había apartado de Dios? ¿Por qué? Ser humano, ¿qué tipo de corazón está llevando? Perverso y engañoso más que todas las cosas es el corazón de nosotros. Teniendo este corazón, no acompaña la santidad, no acompaña la ley de Dios. Es decir, que teniendo este corazón perverso, engañoso y corrupto, no puede cumplir mandamiento de Dios. Por eso Dios nos dio la ley para descubrir lo que está quedando en nuestro corazón, gran pecado. ¿Desde dónde? Desde Adán. Es como igual que, ¿no? El árbol de manzana puede dar manzana. El árbol de naranja puede dar fruto de naranja. Nosotros somos como si fuera el árbol del pecado. Aparentemente, ¿no? Ya se ve muy amable, se ve muy bondadoso, pero en interior ya está corrupto. No solamente una persona que hizo maldad, sino también todos los hombres del mundo iguales. Eso es la palabra de Dios. Por eso el objetivo de la existencia de la ley para que descubra el pecado. Sin la ley no sabe. Es como igual que, ¿no? Una persona tiene dolor de estómago, cuerpo, y puede hacer como radiografía, ecografía, para que descubra lo que está quedando tumor, algo que está formando como tipo tumor o cáncer, etc. Sin tener esta máquina de ecografía, ya no sabe muy bien adentro. Lo mismo, ¿no? Dentro de nuestro corazón está lleno de pecado, pero nadie conoce, nadie reconoce. Porque si no comete, la gente piensa que yo no soy pecador. Pero la Biblia dice que uno si tiene enojo, rabia contra la gente, es como si fuera homicida. Uno que tiene el deseo de fornicar, adulterar, ya adulteró en su corazón, así dice. Significa en el corazón de Dios está considerando que ya todos los hombres del mundo han cometido, han pecado, han apartado de Dios. Pero la gente quiere ser bueno. Es raro, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo era niño, a veces un ratón se cayó dentro del hoyo del baño público. ¡Wow! Quiere nadar allá adentro. Sí o sí tenía que acabar. Morir o sacar para que escape. ¿Es cierto? Dentro de excremento se cayó. Ya, ¿cómo puede ocupar la gente? Se ve ratón que está nadando, entonces la gente puede ocupar el mismo baño. No. Significa que como si fuera que nosotros caímos en el de excremento, disculpen, ¿no? Pero espiritualmente. Así iguales. Y luego, sin lavar nada, ¿qué es lo que sale? Olor muy feo. Sin lavarse nada, entonces, ¿qué quiere comer? ¿Junto sobre la mesa? No permite. Por esa razón Moisés se enojó contra Aarón y contra los israelitas. Y luego, ¿cómo decía? El versículo 25. Así dice. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para
vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ya, han cometido todo, incluye el tribu de Leví también. Pero últimamente, ¿no? Antes de hacer ejecución, Moisés estaba preguntando: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? ¿Quién tiene oído para escuchar esta palabra? ¿Quién está por Jehová? Solamente el tribu de Leví estaban escuchando. Aunque nosotros hemos cometido, siendo pecador, nosotros somos dignos de ser muertos, pero somos de Jehová, saliendo cerca de Moisés. Ya, preguntando, ¿no? Otras tribus, ¿por qué se quedaron? Por la conciencia. Les acusaron. Miren, nosotros hemos cometido, ¿sí o no? Sí. Miren, nosotros hemos hecho becerro de oro, ¿o no? Sí. Nosotros hemos derrumbado mandamientos de Dios, ¿o no? Sí. Por eso somos dignos de ser muertos, sí. Ya se quedan. Eso es el camino del ser humano que se va al infierno. Porque yo soy pecador. Porque por medio de conciencia está atado, bien atado su alma, espíritu, para que no sea libre. Pero hay diferencia. El tribu de Leví, ellos decían que sí, la verdad que hemos cometido, pero nosotros somos de Jehová. Ya salieron. Además, Moisés les mandó para que preparara espada y luego ya tenían que cruzar dentro del campamento, maten a todo lo que está quedando ya. Totalmente diferente, ¿no? Justamente el tribu de Leví estaba quedando allá en el mismo lugar. Pero escuchando la voz de Moisés, ya ellos formaron como jueces, agarrando cuchillo, agarrando espada y matando. ¿Quién es maldito? El que mata. Es cierto, pero en este momento no es maldito, sino que ellos transformaron como obediente de la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿por qué quieren morir otras tribus? Si hubiera salido todo el mundo, no se queda nada, ninguno. Entonces, ¿por qué va a matar? ¿Dónde están los que deberían matar? No hay nadie. Entonces, ¿todos somos de Jehová? Sí. Ok, terminamos. ¿Es cierto o no? Ser humano no acepta esta palabra. Porque por medio de conciencia, por sabiduría del ser humano, no acepta. Porque si hace bien, puede recibir algo de premio. Si hace mal, ya tiene que recibir castigo. Eso es juicio del ser humano. Pero la palabra de Dios nos enseña que tiene que escuchar la voz de Dios. Jesucristo quitó el pecado del mundo. Jesucristo fue crucificado en vez de mí. Jesucristo ya pagó el precio de todos nuestros pecados. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención para que yo fuera justo, santo y perfecto. ¿Escucha? ¿Está de acuerdo? Sí. Yo creo en esta palabra que Jesucristo me hizo justificación, santificación y perfección. En aquel entonces Dios me da pacto nuevo, como dice, añade y nunca más me acordaré de esos pecados y transgresiones. Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Pero todavía alguno está sujetando de mandamiento de Dios. Ya tanto quiere cumplir el mandamiento de Dios, pero cada día llora. Señor, quería cumplir el mandamiento de Dios, pero yo no podía. Perdóneme. Hasta morir, perdóneme. Yo soy pecador. Repita. Hasta morir ya. ¿Por qué?
Se queda como igual que los tribus, ¿no? Se queda. Últimamente Moisés estaba dando aviso. ¿Quién está por Jehová? Ya evaluando la voz de Moisés. Eso es la vida. Pero su conciencia con su pensamiento, eso es como una maldición para agarrar su alma para llevar al infierno. Si hubiera escuchado todo, si hubiera salido todo, acercado junto con Moisés, entonces nunca iba a matar. El día que descendió 2 tablas de piedra donde está escrito mandamiento de Dios, 3,000 personas fueron asesinados. Además, Dios tiró piedra. 2 tablas de piedra tiró, quebró. Significa que ya ser humano no está cumpliendo mandamientos. No solamente Israel, ya ahora todo el mundo no puede, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Romanos capítulo 3, el versículo 19. Ningún ser humano puede ser justo por su obra. Ningún ser humano puede ser salvo por su obra. Pero ¿quién engaña? ¿Quién quiere engañar? Hoy en día, mucha gente engañando. Tiene que cumplir el mandamiento para ser salvo, para entrar en el reino de Dios. Tiene que hacer, tiene que ofrendar, tiene que orar, tiene que cumplir, tiene que. Si meten la obra de ser humano para ser salvo, no es la salvación gratuita. Pero la Biblia nos enseña, sois salvos por la gracia de Dios. Sois salvos por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? No pagan nada, sin precio, porque Jesucristo había cancelado el precio de pecado, el cual es, el pago del pecado es la muerte. Intercambio, que Jesucristo murió en vez de mí, por la resurrección me da la vida eterna. Yo creo, eso es la fe. Gracias por la participación de clase de evangelización número 14. Así terminamos de hoy. Otra clase vamos a seguir. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la palabra de Dios. Escuchando esta palabra, mucha gente habían cometido la verdad que ellos habían establecido becerro de oro, pero tenían que salir junto con Moisés para preservar la vida, pero mucha gente está acusada por la conciencia. Hoy en día también Jesucristo ya había resucitado, limpiado todos nuestros pecados, pero mucha gente está siendo condenados. Por favor, tenga misericordia del mundo. También utilice a cada uno de nosotros, Señor, para que prediquemos el Evangelio. Gracias, Señor, por darnos esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Nos vemos otro.